podcast ayudó a liberar a una persona que ya había sido condenada. Hola chicos, yo soy Plumitas y el día de hoy te vengo a contar el caso de Hae Min Lee. Hae Min Lee era una joven surcoreana de 18 años, quien junto a su familia vivía en Estados Unidos, más específicamente en Baltimore. Era conocida por su carisma, su disciplina y su pasión por los deportes. Para el momento de los hechos, ella estaba cursando su último año de escuela y trabajaba medio tiempo en una óptica. El 13 de enero de 1999, su familia se comienza a preocupar al enterarse que Hae no había ido a recoger a su primo pequeño. Algo bastante extraño, puesto que ella era una chica muy responsable. Su familia, preocupada, hace el reporte por desaparición. Sin embargo, por casi un mes no hubo noticias de ella. Hasta el 9 de febrero, cuando un hombre había encontrado su cuerpo en un parque a las afueras de Baltimore. De acuerdo a la autopsia, Hae había sido estrangulada y su cuerpo estaba parcialmente enterrado. En ese momento, la policía no tardó en encontrar a un sospechoso, Adnan Syed, el exnovio de Hae. Ambos habían mantenido una relación sentimental en el último año, pero habían terminado semanas antes de la desaparición de Hae. Syed era un joven de 17 años, hijo de una familia musulmana. Estudiaba en el mismo colegio que Hae. No tenía antecedentes criminales, pero las autoridades creían que el móvil había sido algo pasional. Para la fiscalía, Syed no había superado la ruptura y había asesinado a Hae por celos. La clave de esta acusación fue el testimonio de Hae Wills, un conocido de Syed. Wills declaró que el mismo día de la desaparición de Hae, Syed lo llamó y le mostró el cuerpo en el maletero de su auto y le pidió ayuda para enterrarlo en aquel parque. Además, la policía presentó los registros de llamadas del celular de Syed, afirmando que ubicaban su teléfono en las cercanías del parque donde fue encontrado el cuerpo, justo en la ventana de tiempo donde supuestamente habría ocurrido el asesinato. Con estos elementos, en febrero del 2000, Adnan Syed fue encontrado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión. Desde el primer día, Syed se declaró inocente. Él y su familia comenzaron una larga batalla legal para probar que él no había cometido el crimen, argumentando que el caso en su contra estaba lleno de vacíos, que las pruebas eran circunstanciales y que su defensa durante el juicio había sido deficiente. A pesar de los intentos por apelar, los tribunales rechazaron la petición de un nuevo juicio durante años. Sin embargo, esta historia dio un giro inesperado. En 2014, la periodista Sarah Koenig lanzó un podcast llamado Serial, un programa que analizaría el caso de Hae Min Lee de forma detallada, con entrevistas, revisión de pruebas y un análisis exhaustivo de los testimonios. Fue allí donde comenzaron a salir varias inconsistencias de cosas que habían sucedido tanto en la investigación como en el juicio. Para empezar, el testimonio de Hae Wills contaba con varias contradicciones. Wills había cambiado su versión de los hechos al menos 3 veces, modificando horarios, lugares e incluso la secuencia de los eventos. Además, se reveló que ese día él había estado bajo los efectos de las drogas, lo que ponía en duda su capacidad para recordar con claridad las cosas. El podcast también cuestionó la fiabilidad de los registros telefónicos, los cuales habían sido presentados como evidencia. Se descubrió que las ubicaciones utilizadas provenían de llamadas entrantes, las cuales, según la propia empresa telefónica, no eran fiables para determinar una ubicación exacta del teléfono. Además, en varios momentos ese día, Wills tenía el teléfono de Syed, lo que volvía aún más dudosa la validez de estos registros. Otro punto que se ignoró durante el juicio fue el testimonio de Asia McClain, una compañera de escuela que afirmó haber visto a Syed en la biblioteca durante la misma hora que supuestamente ocurrió el crimen. Su declaración nunca fue presentada a los tribunales por la negligencia de la defensa de Syed. El impacto mediático de Serial llevó a que este caso se reabriera y se ordenaran nuevas investigaciones. En 2022, después de más de 2 décadas, los avances forenses permitieron realizar pruebas de ADN en las pruebas recolectadas, las uñas, la ropa y los objetos personales de Hae. Ninguna de estas pruebas contenía ADN de Syed.
Además, se descubrió que la fiscalía le había ocultado información relevante a la defensa y que existían al menos 2 sospechosos adicionales, los cuales tenían antecedentes violentos, los cuales nunca fueron investigados a fondo. Con estas pruebas, el 19 de septiembre del 2022, un tribunal anuló la condena de Adnan Syed y ordenó su liberación inmediata tras pasar 23 años en prisión. La justicia concluyó que el juicio había estado plagado de errores y que las pruebas presentadas en su contra ya no eran suficientes para mantener la condena. El caso de Hae Min Lee sigue oficialmente sin resolverse, algo que claramente frustró bastante a su familia, quienes indican que tras tantos años sienten que nunca se hizo verdadera justicia y que todo este proceso ha revictimizado a la familia. Y bueno chicos, para dar por terminado este caso, te recuerdo que a este lado te dejo otros videos que te pueden llegar a gustar y que puedes dejarme un likecito, comentar y sobre todo suscribirte. Nos vemos en el siguiente video.